Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí una vez más. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este humilde canal que hemos denominado Desperté, a donde estamos transitando un camino, un trabajo para poder ser más conscientes, para poder tener más conocimiento de nuestra realidad y para conocer básicamente a partir de esto qué nos dice la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, que dentro de su movimiento, dentro de todo lo que ha venido a explicar de la realidad, también nos ha venido a reencontrar a nosotros los seres humanos con un principio vital que desconocemos, que era conocido hace muchos milenios atrás, pero que luego se perdió, y claramente este ha sido el principal motivo por el cual tantos maestros, sobre todo ubicados en una época especial de la historia del hombre, nos vinieron a decir que estábamos dormidos, que había que despertar, que había que vaciarse, que había que sacar todo lo gastado, todo lo sucio que teníamos cada uno de nosotros dentro, y así poder nacer a una nueva comprensión, a entender realmente cuál es nuestro objetivo y de qué manera nosotros debemos llevar adelante esta experiencia. Esto se lleva adelante a través de entender y de conocer este principio vital que ya hemos nombrado y que hoy simplemente mencionamos, dado que en este nuevo encuentro vamos a seguir sin muchos preámbulos comentando e intentando conocer qué es el pensamiento. Este pensamiento que ya en el video anterior hemos establecido que está allí, que es algo concreto, que es algo tangible, que no es algo abstracto, y hoy vamos a seguir contestando estas preguntas que nos habíamos planteado, el qué, el por qué, el cómo y el cuándo, y hoy vamos a estar involucrándonos en el por qué. Así que te invito a que inviertas hoy otra vez unos cuantos minutos de tu tiempo para poder afirmar la intención en el hecho de poder ver. Esto lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio. Poder ver, poder entender a partir de la experiencia, a partir de afinar nuestra observación de la realidad, es la única forma en la que vamos a poder abrazar una mirada más lógica de la vida y de la experiencia en este horizonte de observación que hemos denominado y que así denomina la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Así que gracias por estar ahí sentado, si es que venís haciendo todo este camino con la intención puesta en hacer esto de una manera verdadera y de una manera que luego pueda aportar realmente el beneficio que todos estamos buscando. Así que repetiremos conceptos y, como ya sabemos, repetir es afirmar. Daremos nuevos pasos para romper el pensamiento cetético que nos tiene cautivos. Así que hasta aquí, como dijimos en el video anterior, y en función del cuadro sinóptico que habíamos presentado allí, llegamos a la conclusión, luego de repasar algunas de las ramas de este cuadro sinóptico, que el pensamiento es algo concreto. Afirmamos que el pensamiento es algo concreto. Entonces hoy revisaremos por qué pensamos como pensamos, y vamos a contestar uno de los cómo. ¿Por qué te digo uno de los cómo? He dividido esta pregunta cómo en dos partes. Hoy vamos a ver cómo lo estamos haciendo hasta acá,
y luego intentaremos ver cómo hacerlo mejor. Y en esto de ver cómo lo estamos haciendo hasta acá, hoy vamos a ver justamente, apoyándonos en el cuadro sinóptico, las ramas que están señaladas por el número 1, por el número 2, el 3, el 7 y el 9, o sea, aquellas ramas que tienen que ver con las ideologías. Todas las ideologías venidas de la filosofía, de la ciencia, de la religión y demás, que nos tienen cautivos, que nos han cooptado de alguna manera y que hacen que realmente nosotros pensemos de la manera que pensamos. Y si nunca te habías planteado esto, nunca te lo habías preguntado, va a ser interesante que puedas verlo, porque te va a levantar una persiana más en la comprensión. Quizás hoy vamos a decir algunas cosas un poco duras para algunos, pero es la única manera de poder aceptar, de poder, digamos, desprendernos, casi te diría carne viva, y poder observarnos de verdad, francamente, en esto de entender por qué pensamos como pensamos. Entonces, sabiendo igual de todas maneras que con todo esto, hasta aquí todavía no hemos solucionado nuestro desequilibrio, sí conseguiremos entender para abrazar la certeza e impulsar sin dudas esta vida dentro de este principio vital que estamos conociendo y que vamos a terminar de comprender. Así que, como te dije, luego de analizar y de repasar cosas que ya hemos dicho, reuniéndolas en un solo lugar para poder aprenderlas de una manera mejor, en un próximo encuentro vamos a contestar la pregunta de cómo hacerlo mejor. Pero entonces vamos a comenzar reformulándonos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué acá en Occidente, sobre todo, pensamos como lo hacemos? Si nunca te lo preguntaste, haced este ejercicio, y hacerlo es hacer un paso para alejarnos y tomar perspectiva, enfocar mejor, para entender qué y quiénes moldearon la concepción del mundo, del hombre, que vos y todos tenemos en nuestra mente, y por consiguiente pensamos de la manera que lo hacemos. ¿Por qué esto es así? Bueno, nuestra manera de pensar ha sido influenciada por muchos años de historia, por ideologías religiosas, políticas, económicas, científicas, deterministas, filosóficas. Las ideas incuestionables, arraigadas y que definen nuestra vida e incluso lo que significa ser humanos, se deriva de tres revoluciones, podríamos decir, esenciales a partir del siglo XVII. Hasta ese momento de la historia del hombre, las ideas de Aristóteles, básicamente hay algunos conceptos que los vamos a redondear bien, casi acotándolos en pilares bien concretos, porque si no tendríamos que explayarnos mucho más, pero básicamente las ideas de Aristóteles, que incluso habían sido un poco remoldeadas y aceptadas por la Iglesia, habían sido las que le habían dado forma a la manera de pensar del hombre. Pero a partir del siglo XVII, un movimiento que se llamó Ilustración, un conjunto de ideas surgidos en Francia en el siglo XVII, exacerbaron de gran manera la razón, al punto que se llegó a creer y a pensar que se llegaba al amor al prójimo partiendo de la razón y no de la revelación. Luego tenemos la ciencia, también del siglo XVII, a partir de un físico matemático muy importante y de un filósofo, y dos revoluciones industriales, una en el siglo XVIII y la otra en el siglo XIX, que todas en conjunción, digamos, establecieron y digamos, le dieron alimento
a nuestro sentimiento de individualidad y de separación, minando toda idea de unidad. Rápidamente, 1637, El Método, un libro de la mano del filósofo Descartes, a donde plantea las 4 fases del método científico, ya poniendo algunas pautas en la manera de ver las cosas, de esto de entender que si queríamos entender lo más grande había que entender lo más chico. En 1687, el Principia filosófico quebró al hombre definitivamente, lo separó en 2 partes, planteó la dualidad, el alma por un lado y el cuerpo por el otro, y estableció la idea, que fue absolutamente tomada y aceptada, de que el alma iba a ser tarea de la religión y el cuerpo iba a ser tarea de la ciencia, pero que básicamente estaban separadas. En 1687, el Principia matemático, Isaac Newton, plantea el mecanicismo. En 1859, ya un poquito más acá, la revolución la plantea Charles Darwin con la evolución de las especies, y allí la supervivencia del más fuerte. Y bien acá, ya en el siglo XX, James Watson y Francis Crick nos revelan definitivamente las cualidades del ácido desoxirribonucleico, el ADN, y plantean lo que quedó también bastante arraigado, determinismo biológico. Entonces, Descartes nos plantea que el ser humano está separado del universo, desterró de la naturaleza la inteligencia holística, la materia tiene una particularidad mecánica y corpuscular, y el cuerpo físico queda separado de nuestro yo consciente. El mecanicismo viene de la mano de Newton, que ha guiado hasta hoy la manera que tenés de ver y de entender las cosas, y que en su momento, no solamente durante los años de su vida, a través de sus contemporáneos, sino muchos años después, fue considerado casi Dios. Había dado respuesta a casi todas las cosas que tenían que ver con esto de entender cómo se movía la naturaleza. Y entonces planteó que todo se mueve por unas determinadas leyes, vivimos dentro de una máquina de relojería, todo movimiento es deductible matemáticamente y está separado y afectado por fuerzas. Y planteó, conoce la ubicación y el movimiento de un objeto y sus características físicas y sabrás en dónde estará en cualquier momento. Esto, ni más ni menos, también haciendo una amalgama con la idea determinista, ¿sí? La primera revolución industrial, rápidamente, la máquina de vapor separó al hombre de la naturaleza y el trabajo de las urbes parceló el tiempo en horas y minutos. Los cambió por los tiempos de la naturaleza. Y la segunda revolución industrial, la tecnología creó más dependencia y promocionó de una manera fuerte el individualismo. Hasta aquí, Newton y Descartes pusieron por más de 300 años cimientos muy profundos, apoyados por la religión dominante en Occidente, la Iglesia. Estas ideas no pudieron ser ignoradas por sus contemporáneos ni por ninguna persona básicamente que viviera en Occidente, y así a su vez influenciaron fuertemente a quienes surgieron y siguieron básicamente a estos dos personajes, que con esto en mente plantearon sus propias ideas en diferentes ámbitos de la vida del hombre. Y entonces en 1677 La riqueza de las naciones de Adam Smith hace su entrada y fija ya claramente con una mirada mecánica y determinista de la vida los cimientos para plantear
los pilares de la filosofía económica, nos presenta la ley de mercado, la oferta y la demanda. Establece a fuego en los corazones que la competencia entre individuos movidos por intereses propios es la forma natural y saludable de atender a las necesidades sociales. Y dijo literalmente, ceder a los impulsos y tratar de ser el número uno no es visto como un disvalor. Siguiendo la misma línea, en este amalgama de ideas separatistas, mecanicistas y deterministas, en 1859, El origen de las especies, de Charles Darwin, postula la teoría, y dentro de la teoría del origen de las especies nos plantea que básicamente en la historia de toda la evolución, en sus diferentes partes, no hay suficiente alimento para todos. Entonces nacen más individuos por especie que los que pueden sustentarse. Naturalmente, entonces se dispara una lucha por la supervivencia. Especie contra especie, individuo contra individuo. El influyente filósofo Spencer de la época acuñó el término la supervivencia del más apto, que Charles Darwin la toma y luego la ingresa, la adopta como una premisa dentro de su propia teoría. Y dijo literalmente, la naturaleza para prosperar debe luchar. Y otra cosa que dijo literalmente Charles Darwin fue, un individuo u especie solo prospera a costa de otro u otra. Esta visión de la evolución y del sentido de la vida caló profundamente en los movimientos sociales y económicos que se desarrollaron en su época. Llegados a este punto de la historia, del pensamiento y de la concepción del mundo que había, yo te diría que ya casi no había vuelta atrás. Y bien acá, mediados del siglo XX, en 1953, James Watson y Francis Crick se conocen a partir del trabajo de estos científicos las propiedades para la vida del ácido desoxirribonucleico, del ADN y de la doble elipse de su estructura. Fundaron la idea de que el secreto de la vida de cada individuo está determinada genéticamente. Pasamos a ser esclavos de futuros programados, en donde nada podemos hacer, somos rehenes del destino. En una idea bien determinista de la vida, que incluso hoy está muy arraigada hasta en muchas partes de la ciencia y de la ciencia médica. Bajo la misma influencia ideológica se desarrolló, por ejemplo, otro pilar importante de la sociedad occidental que fue y es el psicoanálisis. Dijo Freud en 1909, observará el investigador psicoanalítico que se caracterizará por una estricta fe en el determinismo de la vida psíquica. Claro está, Sigmund Freud no podía escapar a esta ola que todo lo cubría de ver la vida de esta manera determinada, mecánica, separada, influenciada por fuerzas, y entonces basó la raíz del psicoanálisis en el estudio de trastornos mentales, publicó uno de sus primeros trabajos en 1895, definió por supuesto un subconsciente, pero estableció la idea de tres entidades separadas dentro del hombre. Nombró ello a los instintos, yo al ego y superyo al superego. Dentro de esta estructura planteó el hecho de que cada una de estas partes separadas dentro de la psique del hombre planteaban entre sí una lucha por sobrevivir, por
dado que había unos instintos determinados que hacían que cada individuo o cada parte del individuo prevaleciera sobre la otra. Estableció 4 fundamentos de la psique: el tiempo absoluto, las fuerzas fundamentales, leyes fundamentales y el determinismo. Prácticamente lo que había establecido Isaac Newton en su concepción, digamos, de toda la naturaleza, Sigmund Freud de alguna manera la toma y también la adapta en la comprensión del psicoanálisis. Y acá siempre te voy a aclarar, estamos viendo los fundamentos, los basamentos más profundos. Después hay mucho que podemos hablar de cada una de estas ideas y del trabajo que luego fue desarrollando, pero los principios, las raíces de la manera de entender estas cuestiones se planteó a partir de estos conceptos y sigue hoy planteada a partir de estos conceptos. En la vida filosófica, Descartes fue un gran protagonista, pero podemos nombrar filósofos como Spinoza y más acá en la historia, Nietzsche, Hegel. Bueno, hay toda una corriente, pero siempre cualquiera de todos estos aspectos, de cualquiera de estas disciplinas que miremos, hombres del más o menos una cierta franja de la historia, todos estuvieron influenciados por esta manera de entender la vida. Dentro del psicoanálisis, Freud planteó la idea del razonamiento inductivo basado en la experiencia y en la observación. Hasta aquí no está tan mal, pero siempre esta mirada estaba apoyada sobre los aspectos negativos del ser y de la experiencia de las personas. Y como muchos sabrán, también en su sexualidad temprana. Y con el tiempo surgen, a partir de aquí, escuelas de pensamiento cartesiano, que se llamaron básicamente la estructuralista y la conductista. Esta última, la conductista, casi negando la mente, plantea que el ser humano está reducido a una máquina compleja, reducida a su vez a su mecánica fisiológica. James Watson, fundador del primer laboratorio de psicología de los Estados Unidos y considerado el más destacado psicólogo de aquel país, fundó el método científico experimental, por supuesto dentro del psicoanálisis, y este método, que es muy amplio, pero básicamente estableció una correlación entre estructura y función. Cada estructura atómica de un ser vivo es un componente funcional separado, integrado, que lucha por sobrevivir. Y planteó que el pensamiento está basado en acciones conscientes confirmadas por desafíos ambientales. Muchos psicólogos sostienen, incluso hoy en día, que la lucha es innata del ser humano, un instinto biológico, natural, tan inherente como el instinto de supervivencia, al punto que para todos nosotros hoy, cubiertas las necesidades básicas de aquel Homo erectus o de aquel neandertal, de agua y de comida, hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en competir, pero en este caso por cosas más efímeras, como el dinero o el estatus. Y con una mirada similar podemos también decir que hay algunas ideas surgidas de lo que se conoce como el neuroatomismo. Neurólogos que ya hemos nombrado, que buscan la mente y la conciencia en la materia, y este neuroatomismo plantea que pensar el comportamiento humano reduciéndolo a una serie de facultades mentales situadas en diferentes partes del cerebro, mecanismos, reflejos de estímulos y de respuestas. Bien, hasta aquí hemos visto más o menos rápidamente un conjunto, un pilar de basamentos esenciales que han moldeado la manera de pensar del hombre, sobre todo hasta desde el siglo XVII hasta
fines del siglo XIX. Sigue hoy enraizada esta manera de pensar, pero a partir de los primeros años del siglo XX comienzan algunos otros aspectos, sobre todo la cuántica, más allá de que se la tuvo escondida durante muchos años, esto ya lo hemos comentado, pero sí empezaron a ver algunas líneas diferentes, sobre todo aspectos que tenían que ver con ideologías que venían de otra parte, que lo vamos a repasar ahora dentro de un ratito, pero hasta aquí, básicamente, más de 200 y pico de años de historia del hombre, ya casi diríamos entrado en la modernidad, con una manera muy enraizada de pensar. ¿Y cómo se reflejó todo esto en la vida de las personas? Esta manera separada, mecánica, determinista. La competencia del libre mercado enseñó que esta es también en la vida esencial para conseguir prosperidad. Tenemos derechos inherentes a ser felices, a velar por nuestros intereses personales y a la propia experiencia por encima de todo. Educamos a nuestros hijos alentándonos al sacrificio para conseguir lo que queremos, y esto lo ponemos como un valor. Como la rana en la olla, hemos alimentado la individualidad, el egoísmo, el hedonismo, hoy cada vez más profundo en los albores del siglo XXI. Todas las causas de mis enfermedades son por agentes externos a mí. Mi cuerpo es una máquina de relojería y debo concebirla como tal, reemplazando las partes afectadas como si estuvieran desconectadas de mi integralidad. Así, la medicina se fraccionó en innumerables especialidades. Por ejemplo, no podemos escapar a nuestro determinismo genético. Son grilletes heredados que no podemos deshacer. Estar separado del mundo no me hace responsable de lo que le pase a los demás, ni siquiera de los más cercanos. Hay cosas que no manejamos, como la suerte, por ejemplo. Todo lo que me pasa a mí, sí es consecuencia de un mundo afuera, despiadado, inhumano, lleno de personas tóxicas, que quieren descargar sus problemas en mí. Porque hacerme cargo yo de lo que no me corresponde no es problema mío. Tengo derecho a estar bien y a que nadie me moleste. El problema que plantea la filosofía desde el principio del pensamiento, aquella pregunta trascendental que todavía hoy para muchos no tiene respuesta, ¿qué es el bien y qué es el mal?, no representa ningún problema para nadie hoy. Cada uno de nosotros, no importa en qué creamos, esta pregunta está soslayadamente contestada. Los buenos siempre somos nosotros. Cuando el mundo o las personas me juzgan, me lastiman, me atacan, me insultan, me desvalorizan, no es que haya algo en mí que piense que todo eso pasa porque primero inconscientemente yo lo considero. Es porque soy víctima de las circunstancias. Juzgar a los demás, a todo lo que se mueve, no afecta a nadie. Descalificar a los demás por lo que sea, aún por lo más mínimo, no dice nada de mí, ni tiene ninguna consecuencia. El amor lo hemos reducido a un sentimiento humano, separado y apegado. Y la felicidad la hemos relacionado con el tener y no con el ser. La confundimos con la paz, la seguridad, el equilibrio de vivir, sabiendo que nada me puede faltar. ¿Somos capaces de mirarnos y ver alguno de estos sesgos en nosotros? ¿Somos conscientes de varias generaciones que han alimentado esta mirada que reflejamos en nuestro pensar? Prácticamente todos nosotros. Si somos honestos, parece que no. Con este religue de ideas, día tras día, repetimos patrones, elecciones, comportamientos y sobre todo, juicios.
Nombré la palabra religue, unión, reunión de ideas. Base de la palabra religión, otro condimento para el condicionamiento de todos nosotros. Aquí en Occidente, básicamente, hemos sido bastante influenciados por básicamente el pensamiento que emana de Roma, de la Iglesia Católica, pero hoy, actualmente, mirándonos a nosotros, tenemos, digamos, una mezcolanza interesante. Revisemos las ideas que hemos tomado en busca de entender quiénes somos, contestar las preguntas que le llegan al hombre, a su corazón, y que intenta indagar la esencia de la trascendencia. Básicamente, iniciando en África, egipcio, persa, zonas del Mediterráneo, antiguas creencias panteístas y chamánicas de la China, indoarios, todos estos 3000 años antes de Cristo, los encontramos allí con una mirada bastante similar. Dioses inmortales en una trinidad esencial, venidos de otro lado. De hecho, la palabra hebreo etimológicamente significa venidos de otro lado. Un poquito más acá, creencias abrámicas y zoroastristas, 1500 años antes de Cristo. Creencias brahmánicas, entre 400 y 800 años antes de Cristo. Creencias brahmánicas desprendidas de las ideas de los Vedas, de los indoarios. Ya esto lo vamos a ver. De este lado del mundo, en América, hay registros de culturas muy antiguas, como los Anasazi, que también incluso se remontan a 3000 años antes de Cristo, y algunos dicen que más. Desprendidos de ellos, los indios Hopis, muchas culturas indígenas, los mayas, los incas, los aztecas y demás, culturas a las cuales no hemos escuchado demasiado. Luego de todo esto, un mensaje emanado de todo lo anterior mencionado, sobre todo de todo lo proveniente de lo que hablamos 3000 años antes de Cristo en India, Persa, Egipto, Grecia, un mensaje emanado de lo anterior, pero en este caso revisado y clarificado, llega 600 años antes de Cristo. Y esto nos llega a partir de Pitágoras, Lao Tse, Buda, Grecia, China, India, por nombrar los más influyentes. Siempre te lo menciono a Pitágoras y en algún momento, dentro de no mucho, vamos a hablar de Pitágoras. El Maestro Jesús en Israel, en el año 0 de nuestra era. 600 años después de Jesús, Mahoma. Todos ellos con enseñanzas relacionadas y apoyadas en aprender una mejor manera de vivir, poniendo el acento esencialmente en reconocer un creador, en el amor como base y la benevolencia con los demás como principal motivación para la experiencia. En la actualidad, más de 5.000 millones de personas viven una enorme ramificación de ideas a partir de este mensaje común, empezando y materializándose primero en el propio oriente del mundo. De hecho, tanto en China como en India, las personas comulgan con ideologías sincréticas. El sincretismo es una palabra que denomina, digamos, la unión de ideas y de pensamientos incluso opuestos. En China, la gran mayoría de las personas se declaran ateas o agnósticas y han penetrado en China muchas creencias cristianas y musulmanas. En Occidente, el Occidente se vio influenciado básicamente por el cristianismo, como ya lo dijimos, que también, al igual que en Oriente, sufrió desde su inicio una ramificación y una desfiguración tremenda de su mensaje original.
a su propia ecléctica manera de ver a un Dios, sumamos las disímiles miradas provenientes del sincretismo oriental. Hoy, en Occidente, las personas viven en un mega sincretismo. La ideología, la reinterpretación de las ideas orientales hacen incluso creer a muchos que budismo e hinduismo son similares. Nada más alejado de la realidad fundamental e ideológica de estas dos ramas venidas de Oriente. ¿Y por qué te digo megasincretismo? Porque muchas personas que transitan una especie de mutación ideológica, abandonando en alguna medida aquellas vinculadas a una concepción religiosa apostólica, cristiana, para poner su atención en una más orientalizada, de la mano de una gran oferta espiritual, conviven en su interior con un amalgama de todas ellas. Realizan actividades intelectuales y físicas relacionadas con el Oriente, pero siguen teniendo una concepción de Dios bien afirmada en la idea religiosa, creyendo que existe un Dios todopoderoso que determina la suerte del hombre, al cual se le reza y del que se espera una intervención y un juicio a la experiencia de todos nosotros. Una vez más, somos realmente capaces de darnos cuenta que mezclar cristianismo, que es monoteísta, que cree en un Dios, con budismo, que no reconoce a ningún Dios esencial, e hinduismo, cuyo nombre siquiera deriva de su residencia en India, sino que es un término que deriva del persa y que reconoce a partir de 3 dioses esenciales la existencia de más de 333 y más de 1000 si sumamos todas las castas. ¿Somos capaces de darnos cuenta de esto? ¿Podemos ver esta absoluta incoherencia? ¿O es que por comodidad, desinterés, adormecimiento o simple ignorancia, nunca nos pusimos a evaluar en dónde y de dónde vienen las cosas que aceptamos en nuestra vida? Pero ser ignorante no es un pecado. Y lo mejor de ser ignorantes es que se soluciona. Desaprender y aprendiendo, despertando a la observación de estas cosas, es que me voy a dar cuenta cómo pienso y por qué. Y entonces voy a tener los primeros indicios para poder resolver mi problema. Resolver. Volver a poner el sol sobre aquellas cosas que no veo. Iluminación. Iluminar mi acción. Poner luz, conocimiento, ver en mi accionar de todos los días. Es la única manera, gente, y es lo que siempre te propongo que hagamos desde acá. Ver siempre sirve. Ver siempre sirve, y es lo que estamos haciendo aquí. Revisemos en los esquemas las bases principales de la ramificación de las ideas. Yo te elaboré una serie de cuadros, te los repaso rápidamente, para que veas rápidamente y bastante acotadamente, a pesar de lo que ves aquí, cómo se ramificó las ideas. Por ejemplo, las ideas abrámicas, de las que se desprenden el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. A su vez, el cristianismo, como verás, también se divide en 3 ramas. De una de esas ramas, la ortodoxa, luego se inclina hacia lo que hoy conocemos como el catolicismo, a partir de los primeros concilios, siglo III, siglo IV de nuestra era actual.
y que luego de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, surgen también miradas cristianas que son las que afectan un poco a la parte oriental del mundo, y estas ideas luego vuelven a confluir en el siglo XIX en lo que se llamó la UNITA con, digamos, la raíz del catolicismo romano, y todas juntas, digamos, hoy están como en una aceptación de la figura del Papa como su líder. Pero a su vez del catolicismo, y ya también lo sabés, hay ramificaciones en la historia de, bueno, otras muchas miradas, como las protestantes, las anglicanas, etcétera, etcétera. Y aún del judaísmo y del islamismo tenemos miradas distintas, como la cábala, que son ideas esotéricas dentro del judaísmo, o el sufismo, que son ideas esotéricas dentro del islamismo. Si miramos bien la parte de India, tenemos a los indoarios 3000 años antes de Cristo, los creadores en un consenso muy amplio del sánscrito que hoy tanto se nombra, los Vedas, los 4 libros más antiguos y esenciales de la India, y los en donde ya encontramos la concepción del yoga, pero en su verdadero sentido. Esto ya en algún momento lo vamos a profundizar. No en todo, hoy tenés 400 tipos de yoga diferentes, pero el yoga allí 3000 años antes de Cristo, en los Vedas, en el Rishi Veda sobre todo, tenía un sentido bien claro. Luego un grupo de personas 800 años antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo deciden reinterpretar las ideas védicas. Había allí toda una movida que no terminaba de aceptar o de entender, demás, y entonces se produce una división, un grupo de personas queriendo seguir con las enseñanzas que se venían trayendo prácticamente en 20 siglos, y de allí surge el jainismo, que hoy todavía hay algunas partes en que allí está presente, y aparecen los Upanishad. A partir de los Upanishad, que son una serie, una determinada cantidad de libros que se escriben a partir de reinterpretar los libros védicos, nace el brahmanismo. Y del brahmanismo, pasados los años, una rama, dharma, y después una multiplicación de muchísimas castas, ideologías, que cada una le fue dando una mirada diferente y que luego, más acá en la historia, finalmente confluyen en lo que hoy vos conocés como el hinduismo. Por lo tanto, el hinduismo en India básicamente es un sincretismo. Es el religue, el rejunte de un montón de maneras diferentes de interpretar los Upanishad, que ya habían venido a reinterpretar los Vedas. Te estoy dando simplemente una base de lo que pasó y de lo que pasa. Por el lado ya un poquito más acá, dijimos 600 años antes de Cristo, el Buda histórico en Sakya, India, y a partir del Buda, de las enseñanzas base del Buda, se hace toda una reinterpretación y nace el budismo, que es una religión a partir de las ideas de Buda, pero básicamente nacen dos ramas del budismo, la Hinayana y la Mahayana. Y de la Mahayana surge el budismo tibetano, entre muchas ramas, que es la que más ha llegado aquí a nuestras tierras. Por el lado de China, las creencias panteístas chamánicas chinas, estamos hablando también de 3000 años antes de Cristo, derivan luego en el confucianismo y en el taoísmo, 600 años antes de Cristo, en una nueva mirada de estas ideas base, que también a lo largo de la historia de China, digamos desde su inicio hasta la época más o menos de Lao Tse y Confucio, hubo allí toda una serie de diferentes ramificaciones, pero un poquitito más dentro de un centro, pero aún así China no estaba, sabrás que China fue unificada muchos siglos después. En ese momento incluso estaban hasta en guerra diferentes clanes, entonces allí también había como miradas un poquito diferentes. Y en Japón encontramos el sintoísmo, que hoy es una de las religiones un poco más afirmadas, y el famoso Zen, que
llega, digamos, a América, es presentado en Chicago en 1893, que luego es tomada por Alan Watts y por Shunryu Suzuki, los cuales lo mezclan con ideas hinduistas, lo mezclan con ideas budistas, y es el Zen que básicamente prolifera en los Estados Unidos y que llega en gran medida aquí a nuestras tierras. Y te muestro así rápidamente para que veas las ramificaciones que tuvo el budismo, para que tengas una idea más o menos y para que vayas pudiendo pensar, imaginar y darte cuenta cuáles son las cosas que llegaron hasta vos. Entonces, hablamos del megasincretismo. Como te dije, conjunción de ideas y pensamiento, incluso de pensamientos opuestos, que afecta nuestro pensamiento actual. Por supuesto, vimos que ya en Oriente sufren en los últimos 20 siglos de un sincretismo profundo. ¿Cómo llegan estas ideas hasta aquí, hasta Occidente? ¿De qué manera se dan a conocer y toman una nueva forma, transmutando y recolocando muchos conceptos ajustados al sesgo de esta mirada determinista, mecanicista que teníamos nosotros, claro, imperante aquí en Occidente? Yogis llegan desde la India a los Estados Unidos. Como te dije, el Zen es presentado en Estados Unidos en 1893. Varios personajes que alcanzaron el grado de maestros llegaron y llevaron adelante la tarea de dar a conocer estas ideas orientales. Y entonces encontramos allí a los denominados maestros gnósticos del siglo XX, y te voy a poner una lista de los principales. De acá también hay muchos más, incluso más cerca, no sé, de los más conocidos que algunos hemos nombrado, como Deepak Chopra, Anthony de Melo, un poquito más atrás Osho. Bueno, hay todo también, ¿no? Pero bueno, básicamente estas ideas que como ya te dije, ya venían muy revueltas de Oriente, llegan a nosotros a partir del filtro de estas personas. Helen Blavatsky, desde Rusia, 1831-1891, guiada por un gurú Morja. Dicen que se encontró y tuvo en sus manos el libro de Dzyan, el libro tibetano, dicen, más antiguo del mundo, y crea la Sociedad Teosófica de gran influencia en el pensamiento gnóstico, en el pensamiento místico oriental en todo el continente americano. Alice Bale, desde el Reino Unido, 1880-1949, de la mano de otro yogi, el conocido como el tibetano, que también realiza una tarea bastante grande, escribiendo una cantidad muy grande de libros y también dándole toda una mirada de mucha interpretación, de mucha cosa compleja para entender algo que debería ser muy sencillo de entender, que es la vida nuestra. O sea, si todo fuera tan complicado, nosotros lo hemos complicado. Yogananda llega desde la India, el primer yogi llegado a los Estados Unidos, 1893-1952, considerado para muchos el padre del yoga en Occidente. Rudolf Steiner, desde Croacia, 1861-1995, el antroposophis y uno de los creadores, por ejemplo, de la escuela Waldorf. George Goodrich, un alemán, 1866-1949, el cuarto camino. Samael Ameor, un colombiano, 1917-1977, el neognosticismo, y uno de los impulsores más influyentes en la idea de meditación que hoy muchos de aquí en Occidente tienen. Sivananda, desde la India, 1887-1963, Acción Gnóstica por la Libertad.
Y luego tenemos a Khalil Gibran, un libanés, 1883-1931, que llega a los Estados Unidos, escribe el libro El Profeta, luego él es conocido como El Profeta a partir de este nombre, y para muchos también aquí uno de los grandes, si no el más grande, precursor de las ideas orientales, místicas, esotéricas y demás en América. Y por último vamos a nombrar a Arnold Krumheller, un alemán, 1876-1949, un médico que fue conocido con el nombre de Maestro Iracocha, un masón que le da vida a la Asociación Rosacruz, una asociación Rosacruz que le dio una reinterpretación y una mirada, por ejemplo, entre muchas cosas, yo te pongo cosas más puntuales, a los chakras, que era una idea que era conocida en Oriente, pero que desde la asociación Rosacruz se le dieron las notas musicales, los colores, muchas cosas que hoy vos conocés de los chakras y que pensás que tienen un origen en otra parte. En el cuadro sinóptico yo había dejado aparte al maestro Krishnamurti, el cual quiero nombrarlo, que vivió entre 1885 y 1986, pero que al igual que, bueno, como ha pasado en la historia, en su momento, por ejemplo, se lo escuchó a Darwin y no se lo escuchó a Lamarck, se lo escuchó a Sigmund Freud y no se lo escuchó a Gustav Jung. Bueno, se escuchó a todos estos maestros que te acabo de nombrar y prácticamente no se lo escuchó a Shiv Krishnamurti. ¿Por qué? Y bueno, porque estas personas que te acabo de nombrar tenían una mirada no tan determinista, no tan mecanicista de la vida, y incluso Krishnamurti, puedo decir que luego de Lao Tse, puede haber sido uno de los más grandes anarquistas de la historia. No sé si sabrás que para los anarquistas en el mundo Lao Tse es una de sus banderas principales, ¿no? Porque si conocerás lo que Lao Tse promulgaba y decía, bueno, había mucho que se podía entender como anarquismo, ¿no? De no hacer divisiones y demás. Krishnamurti tenía una idea parecida, pero lo bueno y lo genial del maestro Krishnamurti es que este personaje, que más allá de que de chiquitito había sido sindicado para que luego, una vez formado, dirigiera la escuela teosófica, de hecho se lo empieza a formar dentro de la sociedad teosófica, pero llegado al inicio de su adolescencia, cuasi juventud, él decide abandonar todo eso y crea su propia ideología. Y te vuelvo a repetir, lo genial de Krishnamurti es que él nunca se basó ni leyó nada de Jesús, ni de Buda, ni de Lao Tse, ni de ningún otro maestro importante, sino que él mismo, desde su interior, desde su intuición, desarrolló toda la mirada que tenía de la vida y de la experiencia del hombre. Un Krishnamurti que cuando yo lo empecé a leer y lo empecé a escuchar no entendía mucho, era muy complicado entenderlo. También puedo pensar que es uno de los motivos por los cuales también costó entenderlo, pero que hoy, conociendo lo que sé, sobre todo a partir del principio vital y de esta teoría maravillosa del desdoblamiento, entiendo perfectamente qué era lo que decía el maestro Krishnamurti, que creo que no llegó a entender que había un doble, pero tiró muchas puntas fundamentales para entender cuál es la mejor manera de llevar adelante la experiencia. Lo quiero nombrar porque se lo merece, y en algún momento por allá, si en algún momento da, y bueno, podemos profundizar sobre él. Quiero nombrarlo, pero lo vamos a dejar aparte de todo esto que estábamos hablando. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la ensalada que tenemos en cuanto a nuestras creencias religiosas, digamos la ensalada que hemos adoptado nosotros, ¿no? Inconscientemente o por ignorancia o por lo que sea, y estas ideas arraigadas, vuelvo a repetirlo y lo voy a repetir muchas veces, mecánicas y deterministas, que incluso hasta hoy siguen arraigadas en nuestra mente. Entonces,
podemos decir que despertar es también asumir la metamorfosis, la mutación y la transformación ecléptica de lo que un día se sabía y al día siguiente dejaba de ser cierto, tanto en ciencia como en religión, para abrazar una idea diametralmente distinta. Así nos hemos minado ideológicamente según el contexto, según el ámbito, el momento, y esto ha alimentado nuestro excesivo racionalismo. ¿Cómo no vamos a ser racionalistas si el hombre ha racionalizado y ha intentado reinterpretar muchísimas veces las cosas que en un principio no requerían de tanta racionalización? Y si a esto lo apoyamos en la limitada percepción del mundo a partir de nuestros sentidos, viviendo una experiencia inmediata que no nos aporta en la comprensión lógica de la realidad, nos vemos obligados a analizarla. Principal indicio de nuestra ceguera, poniendo el acento siempre en el baile y no en el bailarín. Buscamos formas, ideas, contextos para parecer y nos olvidamos del ser. Siempre estamos viendo la idea, a ver qué puedo hacer. Todas me dicen que tengo algo que mirar, pero yo sigo sin poner la mirada adentro. Quizás porque en definitiva hay muchas palabras y hay poca lógica y no sé exactamente qué es lo que tengo que buscar. Y entonces así tenemos lo que tenemos. Las ideas fundamentales que cambian las formas impuestas tardan más de 50 años en ser aceptadas. Esto ya lo hemos dicho. Y entonces esto también va conllevando una dificultad en función de que para que algunas cosas fundamentales sean aceptadas, incluso hay que esperar a que mueran personas que tienen arraigadas las ideas anteriores. Entonces esto es una cosa más que sumamos a todo esto y por qué por ahí a veces los procesos se complejizan y encima son difíciles de cambiar. Por ejemplo, cambiar la concepción del mundo lógico que pensaba la mecánica de Newton y la contraintuitiva de la cuántica. Entonces es lógico y revelador leer sobre los padres de la cuántica. Es bastante impresionante ver cómo lucharon contra sus propias ideologías, contra sus propios prejuicios y sobre su propia concepción del mundo. Fue muy difícil para ellos, fue muy difícil. Primero, darse cuenta que habían creído toda su vida en una naturaleza que no se manifestaba como ellos pensaron que era. Y que en algún punto hasta se negaron. Yo siempre digo que, en una mirada personal, pero creo que si te pones a leer 2 o 3 libros de la vida de Albert Einstein, te vas a dar cuenta que Albert Einstein dedicó más años de su vida a desdecir la cuántica, o sea, a desdecir esta cosa contraintuitiva que la cuántica mostraba, que a poner todo su genio, que puso bastante, pero poner todo su genio en función de poder develar cosas todavía más profundas. Schrödinger, por ejemplo, quien impulsó la función de onda que todavía hoy se utiliza, llegó a decir al final de su vida que si la cuántica era lo que la cuántica mostraba, él se arrepentía de haber tenido algo que ver con ella. Entonces fíjate hasta qué punto las personas, todos, esto no, tenemos que dar un poco de batalla a esta y darnos a la tarea de ver y de observar todas estas cosas para poder tener el indicio y las pautas para poder cambiarlas. Entonces, ¿por qué pensamos como lo hacemos? Parece que ya tenemos algunas pistas. Bien, ahora vamos a intentar contestar cómo lo hacemos. En el día a día y tras esta catarata de ideas arrastradas por la historia, oxidadas
interpretadas y vueltas a interpretar, no nos hacemos ninguna pregunta. Aceptamos la ola de pensamientos sin indagar, las tomamos por fe, somos guiados por desconocidos del futuro, como ya hemos dicho, pero también del presente, y llevados de las narices por el entorno social, cultural, somos afectados por las ideas de turno. ¿Será que satisfechas las necesidades primarias, una persona encuentra refugio siempre sintiendo que pertenece? Buscamos aprobación, y como seguimos creyendo que lo que necesitamos está afuera, nos condicionamos profundamente y nos dejamos influenciar por el qué dirán, por la mirada de los demás. Buceamos inmerso en un arraigado sentimiento de separación, sentimos por momentos que debe haber algo más esencial. La gran oferta espiritual me guía y me guía a indagar y a tomar lo que más me resuena y lo que se impone ideológicamente en el entorno en donde yo me muevo. Aceptamos las ideas como holísticas, espirituales, y solo miramos la superficie de ellas. Compramos lo que parece una linda casa. Nos convencemos solo observando la fachada. Igual son las ideas adornadas y relucientes que todos admiran. El adormecimiento y la ceguera no nos permiten ver el desorden, el desgaste, el vacío dentro de estas casas, que al final no me conceden a largo plazo la comodidad que creía adquirir. El desequilibrio sigue presente en mi vida. Con todo esto cada uno de nosotros, en el tiempo de nuestras vidas y de nuestra experiencia, construido o adquirido nuestra propia casa ideológica. Ese es mi mundo y todo lo que está afuera lo comparo con él. Allí nuestras creencias y las ideas que dan alimento a nuestros pensamientos inconscientes y dirigidos. Esta casa sufre el desgaste de los permanentes temblores, desequilibrios, miedos, desorientación, dudas y vacío. Por supuesto que sí. Pero la centralidad de nuestras vidas, excesivamente enfocada en lo efímero, en lo material, en un desconocimiento absoluto de una realidad más lógica, colabora, por supuesto, al deterioro que comienza a derrumbar esta casa. ¿Y qué hacemos ante esta situación? Bien, en psicología existe lo que se llaman sesgos en la toma de decisiones o predisposiciones conductuales. Algunas las hemos nombrado en videos anteriores, como el escotoma, de todo solo veo lo que puedo ver. El sesgo de confirmación, escucho solo lo que es igual a lo que yo creo de las cosas, el resto no lo escucho, aún inconscientemente no lo escucho. O la parcialidad implícita, estos estereotipos de mi construcción de las cosas que no me permiten siquiera considerar que las cosas pueden ser de otra manera. Y dentro de estos sesgos de la toma de decisiones ante este adebacle que más o menos en algún momento podemos ser conscientes en el que estamos, hay uno que se conoce un poco coloquialmente como el efecto Golden y básicamente es el miedo y la ignorancia que nos pone en posición de que aunque sabemos cuando estamos intentando cambiar algo que las cosas se derrumban, primero no queremos enfocarnos en el evidente sufrimiento y derrumbe. Minimizamos. Comenzamos a apuntalar con lo que encontramos a mano. Una creencia por acá, una idea por allá, sin que esto nos dirija y nos distraiga de lo que realmente nos importa. Lo reconozcamos o no,
el dinero, el éxito, los bienes, el reconocimiento. La verdad, me opongo a tener que destruirla a esta casa. No la quiero tirar abajo. No puedo ni pensar en la posibilidad sin que me muera de miedo. Y lo que más miedo me da, justamente, es tener que reconocer que todo lo que hasta aquí he construido no tiene la solidez que me obligué a creer que sí tenía. Me niego a tener que reconocer que estoy equivocado y que no tengo la posibilidad de arreglarlo y que tengo que empezar de nuevo. No quiero escuchar cuando me dicen que debo morir a quien soy para poder nacer de nuevo. Vaciar el cántaro que está lleno para llenarlo con agua limpia. Porque eso significa que tengo que morir y que tengo que tomar la decisión de dejar de ser quien yo soy. Lo que en mi adormecimiento he creído por tanto tiempo que soy yo. Y paralizado, parado ante esta realidad, lo más increíble es que cuando aparece ante mí la posibilidad de tomar la decisión de tener que escuchar y o ver las evidencias de mi situación, por la vía que sea que se me manifiesten, bloqueo esa información. Y más increíble es que a veces, digo escuchar, hago lo que se supone que debo hacer, sobre todo ante la mirada de aquellos que reman la misma canoa que yo, haciendo yoga, por ejemplo. Muestro que me involucro en despertar, pero en el fondo no sé cómo soltar las antiguas amarras, porque no sea cosa que al final, insoslayablemente, tenga que renunciar a las cosas que he tomado la decisión real de no evacuar. El miedo y el apego amalgamados en mí me hacen sentirme más seguro de lo que conozco, no importa qué tan mal me haga, que de lo nuevo que podría conocer o saber. Proponen que suelte, que mire a mi interior, que intente escuchar a un yo superior que puede guiar mi vida. Pero, ¿y si ese otro yo del que me hablan no desea las mismas cosas? ¿Y si decide querer cosas distintas de las que yo quiero? Paz, equilibrio, coherencia, sabiduría suenan muy bien, pero ¿y la casa, el trabajo, el auto, la pareja, el sexo, el dinero, el viaje, el éxito? ¿Qué? Entonces, lo mejor es hago para no hacer. No me vacío del todo, no suelto, me aferro a creer que lo poco que hago a la larga me va a resultar. Aprendí que me pueden perdonar en el instante final. O que de última, por allá escuché que está la reencarnación. Será la próxima. Me miento, me victimizo, repito como loro frases trascendentes, lleno las redes sociales, pero al final no quiero ceder mi idea de control. Revisemos finalmente esto de ver cómo un aspecto que vinculado a entender nuestra forma limitada y condicionada de ver e incorporar la realidad, nos muestra que también nuestra fisiología suma su papel silencioso en el transcurrir de los días y que parece conjugarse, aliarse con todo lo que hemos dicho hasta acá para mantenernos dormidos. Veamos. Recordamos que estamos aprendiendo a ver, a reconocer nuestro desequilibrio, como un enfermo que necesita reconocer su estado para curarse. Esto todavía no resuelve nuestro problema, pero sí es el primer paso, lo hemos dicho muchas veces. Entonces,
¿Qué pasa con nuestra fisiología? Ya vimos la mezcla de ideas, cómo llega hasta nosotros, vemos que decimos que queremos, pero en definitiva pareciera que no queremos, pero tenemos un problema sumado a todo esto. Como planteó Pribram, el científico que nombramos en el video anterior, el proceso de ver no se daría a través de imprimir imágenes en el córtex cerebral. Es muy interesante leer todo esto, y si en algún momento tenés la oportunidad de leer los libros que te cité, léelo, porque hace una descripción fabulosa de esto, que es considerado ya por muchas partes de la nueva ciencia. Ver es incorporar holográficamente la información, ondas, patrones de interferencia, vamos a decir esto nada más por acá, hasta el momento, pero de esta manera, holográficamente, es que, vuelvo a repetir, incorporamos la información de lo que veo o percibo. Todo es información. Todo es información. O sea, que una vez que tengo la información, puedo reconocer en mi entorno aquello que registré. Yo por primera vez veo un vaso, mi cerebro toma esa información a partir de un sistema holográfico, podría ser parecido a un sistema holográfico, registra esa información en mi córtex cerebral, que luego tiene, como ya dijimos, una simbiosis con un campo más amplio, pero allí queda esa imagen registrada. La próxima vez que yo veo un vaso, como ya tengo incorporada la imagen del vaso, reconozco el vaso. Entonces, veo si tengo la información de lo que veo, si no, no puedo ver. Vemos lo que está adentro antes de ver lo que está afuera. Imprimo la información que tengo sobre lo que percibo. Si coincide, lo veo, como te acabo de decir. Tantos estudios sobre la mente humana no dejan muchas dudas de esta situación. Incluso estudios cognitivos, neurológicos, vinculados al ilusionismo, a métodos que utiliza la magia, habrás visto programas de televisión de cómo funciona nuestra mente, no dejan mucho espacio para dudar de que esto sea así. ¿Nunca te pasó de buscar algo y pasar la vista 10 veces por un lugar en donde eso que buscas se supone que no debería estar allí y no lo ves? ¿O te piden que busques algo que nunca viste, que no sabes muy bien cómo es y no lo podés encontrar? Hasta que, por ejemplo, te dicen, es de color rojo, y ahí, como por arte de magia, aparece. Según la experiencia, vemos incluso cosas, personas, circunstancias, según la información que tenemos de ellas. Y recordamos que nuestros pensamientos generan los mismos patrones cerebrales que la acción, incluso al ver. Entonces, si elaboro una idea de algo o alguien, aunque no lo haya visto o experimentado, esa información se queda conmigo. Y a la hora de vivir o conocer algo o a alguien, no veo la realidad, veo la información que yo elaboré de la cosa o de la persona. Este sesgo se revela cuando, por ejemplo, idealizamos cosas o personas que, claro, luego me decepciono porque no son lo que yo forcé a creerme que son. Yo comparo la imagen que tengo idealizada de mi hijo con mi hijo real y no, mi hijo ideal siempre gana. Y entonces me cuesta mucho aceptar a mi hijo real. Un color mostrado a diferentes personas puede ser visto en diversas tonalidades según la experiencia de cada uno hasta el momento en el que yo les estoy mostrando ese tono, o incluso hasta pueden ver un tono distinto, un color distinto, y cada quien defenderá vehementemente su punto de vista con respecto a lo que está viendo. No somos conscientes de esta situación. Conocerla te pondrá en un lugar distinto al momento de que tengas que entender por qué otras personas no ven las mismas cosas igual que vos.
Los dos ven una realidad que, sin ser real, es una realidad muy real para cada uno de ustedes. Esta situación incluso puede afectar, como ya dijimos, en algún momento a grupos sociales de varios cientos o miles o cientos de miles de personas. Haciendo una parada de color, hoy en mi país, en Argentina, sufrimos un claro problema vinculado a esta particularidad de los seres humanos, afectándonos profundamente y teniéndonos sumidos a millones de personas en una discusión sobre la realidad diametralmente opuesta y sesgada, creyendo por ignorancia que el otro no ve las cosas distintas, sino que lo hace, dado que todo está muy claro, porque es un miserable, un mediocre o un hijo de su madre, torciendo la verdad para su propio beneficio. En este océano de pensamientos, y si sabemos, una vez más, que cada pensamiento crea un potencial para poder ser actualizado por todos, no cabe la menor duda de que no solo es muy difícil pensar en que nos despertemos, nosotros los argentinos, para salir de esta mecánica nefasta, sino que cada vez se vuelve más difícil. Y pongo este ejemplo porque es muy revelador, incluso estamos hasta siendo estudiados por científicos de otra parte del mundo, lo que está pasando en este país. En mis 28 años de docente me encontré muchas veces con la anorexia y con la bulimia. Alguna vez me pregunté cómo era posible que alguien con un evidente estado de deterioro corporal, pesando 30 kilos, podía mirarse a un espejo y verse gordo. Incluso parte de su familia no veía lo que parecía estar absolutamente claro para todos. Hoy entiendo cómo pasa. Simplemente estamos programados por fuera y por dentro por ideas, creencias, pensamientos mágicos para ver lo que vemos, personas o situaciones que interpreto a partir de una supuesta realidad que solo vive en mí y que extrapolo a todas las cosas. Mis queridos amigos, no es que no queramos ver algo distinto. No podemos. Nuestro cerebro genera, dijimos en el video anterior, más de 60.000 pensamientos por día. ¿Sabías que el 80% de esos pensamientos, más del 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos? Esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudios que tienen que ver con esto. ¿Te acordás cuando yo te dije que como actualizamos, vivimos de actualizar futuros potenciales y allá en ese futuro potencial están todos los pensamientos desde que comenzó 25.000 años de historia del hombre, de los 7.000 millones de habitantes que hoy habitan este mundo, están todos allí. Y vos sabés de qué manera pensamos, vos sabés cómo está el mundo. Y entonces, claro que es más fácil actualizar un potencial negativo, porque está lleno de ellos. Por eso es más difícil, cuando no estoy con mi doble, actualizar un potencial bueno. ¿Por qué me pasan? ¿Por qué pienso en algo malo y me pasa? ¿Por qué pienso algo positivo y por esto? Porque es buscar una aguja en un pajar. Solos, sin nuestra dualidad, sin nuestra esencia, no lo podemos hacer. Pero también nos muestra la ciencia empíricamente que nuestro cerebro recibe información equivalente, escuchá, a 400.000 millones de bits por segundo. Y solo procesamos 2.000. 400.000 millones de bits nos llegan. Solo procesamos 2.000. Algo así como 0,00905% del total de la información que nos llega. Esto sería, este pedacito muy chiquitito sería nuestra conciencia. ¿Sos consciente de esto? Y si no soy consciente, si yo no elijo de toda esa información, ¿quién elige?
qué tomar y qué no tomar. ¿No debería ocupar esta pregunta, ligada por supuesto a la precognición 0,5 segundos antes de que hagamos cualquier acción, todo nuestro esfuerzo, revisión, comprensión, aprendizaje? Todo parece indicar que no. Somos profundamente inconscientes. Somos profundamente inconscientes. Y vamos a dar un ejemplo para poner una cereza más en esto de hablar del inconsciente. Ejemplificaremos de la siguiente manera, como para tener algo lúdico para poder entender. Realizamos una experiencia intentando salir de una habitación de cientos de miles de millones de metros cuadrados, enorme, totalmente oscura, y solo contamos para alumbrarnos con una pequeña vela. Y esta vela alumbra solo 20 centímetros de distancia de nosotros. Cada ideología que nosotros abrazamos, no importa cuál, la que vos quieras, cada ideología es un mapa que te ofrecen y que vos tomás para ver a dónde está la salida. Un mapa que nos guía para poder ver más o menos por dónde está la salida. Pero seguimos contando con la misma velita para guiarnos, porque esa velita es nuestra, no la podemos cambiar. Agravando esta situación, existen quienes nos dirigen, saben de lo limitada de nuestra luz, y en medio de la oscuridad, sobre todo por nuestra ignorancia, nos susurran. Desconocer esto que te estoy contando es desconocer el principio vital. El principio vital no nos permite ignorar estas voces. Y como estamos ciegos, desorientados, asustados e ignorantes de lo que pasa, escuchamos. Y en definitiva, no tenemos alternativa, porque el principio vital nos obliga a escuchar. Escuchamos porque si no escuchamos, nos morimos. No tenemos la guía para caminar. El principio vital siempre está ahí. Esto te lo digo desde el primer día. El principio vital está todo el tiempo. No nos damos cuenta, como no nos damos cuenta de otros muchos principios vitales en nuestra vida. Pero está allí. Algunos me han preguntado por la ley de atracción o el síndrome de Pigmalión. Esta famosa metáfora de Ovidio, la profecía autocumplida, que en algún momento la postuló el doctor Robert Rosenthal. ¿Sirve? ¿Vale? Sí, vale. La ley de atracción, el síndrome de Pigmalión, ¿sí? Si yo más o menos me concentro, guío, yo pongo mi pensamiento, más o menos, sí, puedo atraer hacia mí. Creyendo tener los mejores pensamientos y teniendo... Sí, porque el principio vital está allí. Pero la pregunta es, ¿ese pensamiento es mío? ¿Ese supuesto pensamiento positivo o bueno es mío? ¿Esto que yo estoy atrayendo a mi vida, lo estoy atrayendo y también le sirve al resto de los 7.000 millones de habitantes que existen en este planeta? ¿Me hago esa pregunta? No me la hago. Y más evidente todavía es, aunque no queramos aceptarlo, que el 90% de las personas que quieren aplicar la ley de atracción o el síndrome de Pigmalión lo hacen para atraer cuestiones materiales. No lo hacen para atraer paz, bienestar. En cambio, con nuestro doble, en esta misma habitación tenemos un faro que alumbra como un sol. Transformamos los pensamientos en proactivos y dejamos de hacer que nuestros pensamientos sean reactivos. ¿Por qué reactivos? Porque yo reacciono cuando tengo el obstáculo ahí. El mapa, la guía, la ideología, ahí más o menos me lleva, pero siempre me encuentro con un obstáculo.
Y la vela me permite ver ahí nomás. Entonces, si entre la ideología y la vela más o menos le encuentro la vuelta, la paso por arriba, por el costado. A veces no puedo. Como la vela no la puedo cambiar, ¿qué hago? Cambio la ideología. Y capaz que con esta ideología le encuentro una vueltita más, entonces lo zafo por acá, pero encuentro otro. Y entonces siempre estoy reaccionando. Mi pensamiento me lleva a reaccionar. Y en cambio con mi doble, con mi esencia, yo soy proactivo. Yo me anticipo. Yo tengo un farol que me alumbra prácticamente todo, a cientos de miles de metros cuadrados a mi redonda, y veo todos los obstáculos y yo puedo elegir. Porque ese guía ya no es una ideología. Es una parte mía esencial que tiene la posibilidad de ver más allá. Y de decirme, de susurrarme al oído. Y entonces cuando yo reconozco que soy yo el mismo, yo sigo por ese camino. Y no tengo ningún obstáculo, no tengo por qué preocuparme de nada. Eso es conocer el principio vital y estar con nuestro doble. Lo que debemos saber es que en definitiva no es que no queremos. Y saber todo esto es un gran paso, todo esto que hoy hemos conversado. Pero no alcanza. Seguimos pudiendo manejar solo el 5% de conciencia, nadando en un mar de basura, de confusión y de oscuridad. Amigos, desconectados de nuestra esencia, solos no podemos. Y el mundo y tantos cientos de miles de millones de personas que llevan su vida adelante de la manera que lo llevan, si somos objetivos, nos vamos a dar cuenta que evidentemente no lo están haciendo, no están pudiendo. Lejos del fatalismo, de todas maneras, tenemos todo para que nuestra vida gire, colocando la brújula en una posición y fijando el rumbo a nuestra tarea individual, a la que cada uno tiene que hacer. Claramente, como te dije, no estamos pudiendo. Pero nuestro 5% de consciente, lo más importante que nos aporta es siempre la insoslayable facultad y poder de decidir aquí en nuestro presente qué hacer, qué escuchar y qué caminos seguir. Sobre todo cuando llega el momento en que detectamos, oímos una voz profundamente familiar, allá a lo lejos apenas, que nos brinda en un instante la posibilidad de observar, reconocer y aceptar nuestra aparente incapacidad. Y cuando reconozcamos nuestra incapacidad, eso de que no quiero ceder a mi idea de control y reconozco mi aparente incapacidad, voy a tener el primer gran paso consciente para empezar a salir de este atolladero en el que todos nos encontramos inmersos. Poniendo objetivos verdaderos, reales, y entonces sí, poniendo el pensamiento en una manera diferente de llevarlo adelante. Vaciándome de verdad de toda esta podredumbre. Vaciándome de verdad. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias. Hoy realmente se hicieron unos cuantos minutos, pero considero que hoy este trabajo en función del pensamiento es uno de los pasos más difíciles, pero también uno de los importantes. Nos queda contestar cómo hacerlo mejor, y el cuándo ya más o menos lo tenemos contestado, pero vamos a terminar ya conscientes de que el pensamiento es concreto, de que es abstracto, de que no es abstracto, de que tiene una gran influencia en mi vida.
siendo consciente de que todo lo que yo pienso está absolutamente contaminado, que miro el mundo según mi perspectiva, que lo interpreto, no que lo veo. Si yo logro entender todo esto y tengo la humildad, la virtud, no la condición, la humildad de ver esto, voy a poder dar el paso. Y en el próximo encuentro vamos a ver de qué manera podemos llevar nuestro día a día de una manera que nos vaya poniendo en la senda del camino que cada uno de nosotros de manera particular tiene que seguir. Otra vez gracias. Gracias por hacer el trabajo. Gracias por estar ahí. Gracias por querer cambiar tu vida. Y acordate, no hagamos proselitismo. Somos pocos, cada vez vamos a ser más. Y en la medida que nosotros vayamos pudiendo cambiar, vamos a hacer que el resto, sobre todo la gente más cercana a nosotros, vaya también teniendo la posibilidad de cambiar. Porque como veremos, nuestro pensamiento no solo crea un potencial en el futuro, sino que ya hemos dicho que tiene una relación con quienes nos rodean. Entonces también allí tenemos la posibilidad de ser faros, pequeños faros en los lugares que estamos, para a través de nuestro pensamiento y de nuestra acción a partir de él y de estar con nuestra esencia, poder también contribuir a que la cosa vaya cambiando. Que estés muy bien y nos vemos en poco más de una semana. Chao.